Prácticamente todas las provincias. Ayer estuvo aquí una conductora de una provincia que es una de las dos que no se ha endeudado. Estoy hablando de la provincia de Santa Cruz. En fin, en la columna vamos a seguir con este tema, Luli. Pero ahora otro momento de nuestro compañero Lautaro Maslin, el chico Bitcoin, como me gusta decirle. ¿Qué tenés, Lauti, ahora? Luli, las repercusiones de las declaraciones de Piñón Fijo fueron muchísimas. Uno de los que salió a cruzarlo, recordemos que Piñón Fijo había dicho que el neoliberalismo no derrama miseria y que los chicos más humildes no pueden... Una verdad... Que lo vamos a revivir en unos momentos, pero uno de los que salió a atacarlo fue Alfredo Casero. No sé si tenemos el tuit, lean, salió al cruce de Piñón Fijo, dijo que ¿Pero por qué creer que todo lo que se diga del capitalismo también termina siendo un ataque al gobierno? Hay cosas que de toda la vida se han dicho sobre el capitalismo. El mundo es la cosa inhabitable que es, con 60 personas que tienen lo que 3.600 millones de personas. ¿Qué le puede parecer que eso está bien? Eso lo ha hecho el capitalismo en el mundo. Toda la diferencia, toda la pobreza, toda la tristeza, las enfermedades, la muerte. Es muy difícil. El neoliberalismo es eso. El Papa, desde que se sentó en el trono del Vaticano, advirtió lo que el mundo era y vio la doctrina social y dijo: esto del capitalismo es absolutamente insoportable. No veo por qué alguien se puede enojar. Bueno, en fin, mostrando. No, y lo que dijo Alfredo Caseros es que Piñón Fijo es un payaso militante, ahí lo vemos en pantalla. Es el Daddy Brieva, payaso horrible, falso. El payaso militante, volvé a la calle, Víctor Hugo. Le está deseando que vuelva otra vez a la calle. Todos los que opinan distinto de en este caso de Alfredo Casero, son horribles y está mal, digo. ¿Por qué Piñón Fijo? Porque no sabemos su nombre verdadero, si no lo llamaríamos por su nombre de apellido real, pero él incluso siempre da entrevistas pintado de payaso. ¿Por qué no podría opinar? No, y aparte es alguien que no había opinado nunca, que la primera vez que opina le salen al cruce. Lo que decía Piñón Fijo es una realidad. Me contaba que los chicos ya no están yendo al teatro, Sí, los chicos más la gente le humildes. meten miedo, la van acosando, porque detrás de cada uno de los personajes que hace estas cosas están todos los medios que militan para ellos. Ellos se sienten muy fuertes, es muy feo, son especies de personas que van detrás de la barra brava, ni siquiera son el que va adelante, con el pecho abierto diciendo al policía: tirá. Por supuesto que no está bien ni se puede compartir esa conducta, pero por lo menos va adelante, se abre la camisa y está cara a cara en la tribuna con el policía. Pero están los que vienen atrás, los que gritan desde atrás, los que se escudan en ciertos poderes. Y esto sucede con los medios de comunicación, de otra manera no se puede entender. Pero te hostigan, te persiguen, entonces Piñón Fijo sabe que la próxima vez que opine, con todo el derecho, porque él es una persona que trabaja de payaso, que trabaja de actor cómico, como el propio Casero. Es decir, ese es su métier, pero detrás hay un ciudadano, una persona que piensa, una persona que hace una tarea, por otra parte, muy elogiada, muy reconocida, como también la del propio Casero. Pero te van hostigando, porque detrás de esto viene la multiplicación de los efectos. Yo hoy, en un pequeño zapping, en la rápida siesta de 30 minutos, poquito antes puse, y estaban con Daddy. Lo que le pegan a Daddy Brieva por cualquier cosa que diga. Y ya Daddy anunció: no me meto más en este tema, porque le tiran a esta gente y detrás están los medios jugando a que esto que dijo Daddy, ¿qué te parece? Y esto que dijo Daddy, ¿qué te parece? Y esto que dijo Piñón Fijo, ¿cómo lo ves? Y así sucesivamente. Entonces te cansan, te agotan, porque finalmente no es el trabajo de ellos de opinar. Opinan cuando les preguntan. Además no es que vienen y pechan la puerta de un canal y dicen: ábranme el micrófono que quiero opinar. Están sentados en una mesa y le preguntan. Y dicen lo que sienten, de acuerdo al libre albedrío que toda persona tiene el derecho a tener. Me parece muy, muy penoso que estemos en esa situación. Las opiniones son opiniones. Dejá, el tipo opinó. En la propia opinión, en el vientre, cuando estás equivocado, viaja la refutación de quién es el encargado de llevarla adelante, si es necesario, que es la opinión pública. Es decir, vos decís un disparate, decís una frase que hasta sorprende porque no se esperaba de vos. Te estás juzgando a la gente, casi que no hace falta muchas veces este ataque para arrinconar a las personas, aún a quienes tienen toda la autoridad moral que tiene Daddy Brieva, con todo lo que ha perdido, con todo lo que ha resignado en este tiempo. Pero ya leí por ahí que dijo: yo no opino más, está harto
de la persecución, que le hacen los medios, porque ahí era el medio. Llevaron como 10 personas, estaban sentadas ahí. Y el tema que les ponían era algo que había dicho Daddy, algo de los chorros. Nosotros, pero una cosa jugando, porque él juega con lo que está diciendo. Por supuesto que no celebra absolutamente eso, pero lo colocaban como tema. Y creo que Rubier, el hombre el consultor, decía, bueno, ¿y cuál es la noticia ahí? ¿Por qué estamos tratando esto? Con todo lo que pasa en el país. Lo estamos tratando porque lo que quieren es que nadie se les anime a decir absolutamente nada. Así que yo lo invito a Daddy. No les des el lugar ese. Seguiles diciendo lo que quiera. Y el señor Piñón Fijo, el señor persona que hay detrás de Piñón Fijo, que también sigue opinando, que se juegue. Algún día terminará esta maldita persecución. Algún día vamos a poder sentirnos un poco más libres de lo que podamos decir. Lo que se puede discutir es el fundamento de lo que se dice. Y lo que dijo Piñón Fijo es extraordinario. El neoliberalismo, el capitalismo, solo derrama miseria. ¿Es acaso una mentira? ¿Es algo que se pueda discutir? Me da mucha pena todo este... Fue muy respetuoso, no nombró nunca al presidente Mauricio Macri, habló de las políticas que aplica este gobierno neoliberales y la verdad que es muy penoso que Alfredo Casero desee que vuelva a la calle Piñón Fijo, la verdad es lamentable. Gracias, Lauti. Buena nota, con Piñón, realmente. Bueno, ya lo ven, aquí en pantalla está el señor Iván Jagroski. Él no va a hablar de payasos ni de Piñón Fijo, va a hablar de los candidatos de la oposición. Lavagna, Fernández, que tuvieron una reunión así, muy cerquita con el FMI. Así es. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Una pequeña postilla, si Luli no me reta, respecto a esto. Hay algo interesante de esto que es, cada vez que habla un actor o un artista vinculado a la oposición, habla Cristina Kirchner, ¿no? Los diarios titulan "El kirchnerismo dice que". Ahora, cuando Alfredo Casero dice voy a volver para que muerdan el polvo estos hijos de puta, por decir alguna de las cosas que dijo, no dicen "el macrismo dice que Alfredo Casero tal cosa o tal otra", y el epíteto. Digo, ahí hay una operación que tiene que ver, el complemento de lo que decía usted, que creo que tiene que ver con esa manipulación. No lo quería dejar de decir porque hoy se habló un poco de eso. Respecto a lo que nos compete, que tiene que ver con la reunión con el Fondo Monetario Internacional, vamos a compartir las imágenes de los candidatos de la oposición con Werner y... no me acuerdo, no le sé pronunciar el apellido, Alivier, pero creo que es algo ¿Quién por el visitó a estilo. quién? ¿Dónde se hizo la reunión? La reunión se hizo con Alberto Fernández, con Santiago Cafiero, y la visita fue de, si yo no estoy equivocado, los representantes del Fondo Monetario al candidato a presidente del Frente. Eso me parece correcto. Me daba miedo que fuese al revés. Entiendo que estoy en lo correcto, Víctor Hugo, respecto a lo que le digo. Ya había habido Lo veo una foto sentado en la similar. cabecera. Está en la cabecera, claro. Está en la cabecera de la mesa, está en su mesa. Alberto Fernández, sí. Y había habido una parecida en aquella reunión ya hace algunos años, hace algunos meses antes de la oficialización de las candidaturas, con Axel Kicillof. Bueno, lo interesante de esto me parece que tiene que ver con que Alberto Fernández le dijo que tenían como gobierno la necesidad y la voluntad, en caso de que ganara el Frente de Todos, de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y también le dijo algo a los representantes del fondo que me parece interesante, que es: ustedes le están dando hoy dinero no a un país, sino a un gobierno. Esto lo estoy de alguna manera interpretando yo. ¿Y qué le dijeron ellos? Porque lo que dice es, yo desconozco la respuesta de los representantes del fondo, pero lo que dice Víctor Hugo es, le dan 30.000 millones de dólares para que se lo fuguen, que va en contra del famoso artículo 4 del Fondo Monetario que venimos conversando acá. Traicionaron un artículo del Fondo Monetario Internacional para poderle dar plata al gobierno, porque quieren que siga este gobierno. Por una cuestión ideológica, pero también de negocios. Sí, que se está jugando la suya a los Estados Unidos y también lo Cristina que el Lagarde. Fondo Monetario Internacional ha hecho en la Argentina, en la propia historia del fondo, está demostrado, nunca se registró. No. Jamás el fondo cambió un artículo muy enfático, como son presuntamente los artículos de ellos, para cambiar totalmente la situación. Es una desvergüenza, una obscenidad que no tiene límites. El apoyo es total. Hoy Alberto Fernández dijo algo como si quieren que debata,
puedo debatir con Trump, que es el jefe de Macri, dijo el precandidato del Frente Todos a propósito de este apoyo de los Estados Unidos al presidente de la República. Está muy bien dicho, porque detrás del fondo están los Estados Unidos. El fondo es Estados Unidos. Sí, de el hecho fondo hace lo que dice Estados Unidos, a tal extremo que la plata que el fondo le ha prestado a Macri y la facilidad de este cambio del artículo fue algo que decidió Trump. Pero mire, Víctor Hugo, si será que Estados Unidos tiene capacidad operativa dentro del Fondo Monetario Internacional, que tiene el 20%, que Julia me corrige, estoy diciendo una tontería, pero el 20% de las sillas, para decirlo en castellano. El 18. El 18, y con el 15 ya tenés capacidad de veto. Entonces, si Estados Unidos no valida una posición para tal o cual lado, eso no puede caminar. También me decía alguien, si llega a haber alguien de lo que llamamos los mercados, llega a haber alguna pequeña corrida, como dicen en el mercado, alguna corrección hacia arriba del tipo de cambio, después finalmente va a venir, si es necesario, un desembolso del Tesoro de los Estados Unidos o de lo que sea, porque lo que necesitan es una validación política del gobierno. Así que el apoyo de Estados Unidos y el Fondo Monetario al presidente es total. Roberto Lavagna también se reunió con Juan Manuel Urtubey, le dijimos a la misión del fondo que el gobierno de consenso federal renegociará los plazos del stand-by, porque así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos. Ellos y el gobierno lo saben, enfatiza Lavagna, lo digo enfatiza porque lo ponen signos de admiración, porque también se reunió Roberto Lavagna en la reunión que, según dijo el propio Lavagna, en C5N le pidió el propio Fondo Monetario Internacional. Hay algo que no se evalúa, me parece, Víctor Hugo, y esto es más para el 2020 que para el 2019, que no lo evalúan los mercados, que creo que no lo evalúa el fondo tampoco, que es hoy el sector que más está sufriendo en Argentina, el sector de los desocupados, de los que no llegan a fin de mes, de los que tienen problemas para comprar alimentos, en fin, de los que están por ahí más disgustados con el proyecto económico del presidente, que son más combativos, tienen una salida por la cual no están saliendo a la calle, si se me permite la redundancia, que es la esperanza electoral. Es decir, hay muchos sectores que hoy no toman las calles, que no salen a protestar, etcétera, porque tienen una expectativa electoral. Atención, porque si va a haber una devaluación después de las elecciones, si va a haber una reforma laboral, si va a haber una reforma previsional que va a afectar a esos mismos sectores que no van a tener la salida electoral, es muy difícil de contener desde el punto de vista político de la oposición a sectores cuya expectativa se vio erosionada, estoy diciendo siempre y cuando el gobierno del presidente gane las elecciones. Me parece que eso es algo que no se está evaluando. Alberto Fernández ayer estuvo en la bancaria con Sergio Omar Palazzo, el titular de esa entidad gremial, y se refirió no solamente al tema de la crisis económica, sino también al factor institucional. Cuando se habla del Ministerio de la Venganza, rechazó de plano esto el candidato a presidente del Frente de Todos. Vamos a abrazarnos los argentinos y vamos a tirar todos para el mismo lado, porque nadie es feliz en el laberinto. Nadie, nadie. Sufre el que no tiene trabajo y deambula todos los días buscando un lugar donde lo empleen y poder encontrar un peso para darle sustento a su familia. Sufre el que tiene trabajo y todos los días teme perderlo. Sufre el empresario pyme, que ya no produce, que las importaciones lo han matado. Haz un poquito de agua. Que las importaciones lo han matado. Vamos a apostar a que la banca pública deje de especular y se ponga al servicio de los que producen. Vamos a hacer que la banca pública deje de comprarle leaks, que le ponga plata a los que quieren invertir para que sus empresas crezcan. Vamos a convocar también a los que creyeron en Macri. Ellos no son culpables, ellos son estafados. Y tenemos que abrirles los brazos. Muchos de ellos creyeron honestamente. Vamos a invitarlos. Porque saben una cosa, quiero que el 10 de diciembre metamos preso a alguien. ¿Saben a quién? A la palabra venganza. Vamos a meter presa a la venganza para siempre. Esto decía Alberto Fernández a propósito de lo que se ha mencionado sobre el famoso Ministerio de la Venganza que agita un sector del oficialismo que podría abrir, discutir como en los si términos... ellos no hubieran sido vengativos, como si ellos no estuvieran haciendo todo por venganza, y mostrábamos escuelas que por venganza no terminaron. Hablamos de presos políticos que por venganza están allí. Hablamos de persecuciones, porque ellos no han cesado nunca de vengarse. Y el número uno de los vengativos, al margen de Clarín,
El número uno de los vengativos es el propio Macri. Sí, Macri sí, es un ser vengativo. Cualquier psicólogo, pero cualquiera, lo he hablado además con muchos, 3 o 4 amigos por lo menos. Sí, el perfil es un tipo que está obsesionado por la venganza, que no se olvida nunca de algo. Le quedan las cosas aquí y vive vengándose. Yo creo que se está vengando todo el tiempo, además, contra el bullying que sufrió de chico. Mire, él fue muy desgraciado, lo ha contado él, Él fue muy desgraciado en la escuela porque lo tomaban del tonto de la escuela y el que lo defendía era Caputo. Estas cosas generan un anhelo de venganza que puede ser eterno. Y el comportamiento de Macri es el de un tipo vengativo. Y ellos hablan del Ministerio de la Venganza. Es que, Víctor Hugo, sin el factor clínico, digamos, del presidente, toda la gente que lo conoce y que ha caminado alrededor suyo, mucha de ella que hoy está del lado de la oposición, la primera certeza que tienen sobre el presidente es esa. Tanto que lo mencionan de la siguiente manera, dicen, el Calabrés no olvida. Esa es la manera que mucha de la gente que habla del presidente se refiere a esto. Hoy Alberto Fernández dijo algo que me parece que va direccionado con esta declaración. Dijo, vamos a meter presa a la palabra venganza para siempre, y en un guiño a los sectores medios distanciados de la administración de Cristina Kirchner, dijo, el INDEC de Macri funciona mejor que el INDEC de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que este tipo de declaraciones van a ir apareciendo de cara a las elecciones para ir a convocar a ese sector que hoy está dudoso entre la administración del presidente y la figura del propio Alberto Fernández. Yo solamente agregar, en virtud de lo que ya se dijo, que hubo 2 conceptos que a mí me parecen muy importantes que Alberto Fernández le virtió en la reunión del Fondo Monetario Internacional. El primero, bueno, hay que plantear que Alberto Fernández plantea renegociar cuando Duhovne y una eventual victoria de Macri Pichetto no necesariamente están pensando en eso. Eso ya plantea para la campaña electoral que está comenzando 2 vías muy distintas. Hubiera sido muy diferente si Alberto Fernández se sentaba con el fondo y les decía, veremos si al revisar la deuda conviene o no conviene renegociar, que era una de las posibilidades que se estaba explorando incluso adentro de los equipos técnicos de Alberto, porque no sabían si convenía o no convenía decirle al FMI vamos a renegociar con la campaña electoral recién comenzando. Con lo cual me parece que es todo un dato económico y también político. Y en segundo lugar, sí. El drama que deja este gobierno, el espantoso drama, es que con el fondo podés renegociar. Pero ¿cómo renegociás y con qué intereses? Con los que prestaron dinero antes del fondo. Teniendo en cuenta que el hecho de la Argentina haberle pagado a los fondos buitres les dio a ese 7% la demostración de que al final van a pagar. Entonces aquel 93% que renegoció la deuda, que es más importante todavía que la del Fondo Monetario Internacional, Así es. ese 93% a lo mejor no existe nunca más, porque el razonamiento de ellos va a ser, nosotros los que renegociemos vamos a quedar afuera de las grandes ganancias que van a tomar los que no renegocien. De hecho, Víctor Hugo, de ese 93 quedaba fuera un 7, pero ese 7 no era todo fondo buitre. Solamente el 1,5% era fondo buitre que operó para intentar reunir al 7. Ni siquiera reunió a ese 7% restante y eso perjudicó al 93. Una última, Alberto planteó 2 problemas. La primera es la deuda se fugó. Importante, prestaron y no está acá, no está en Argentina. Segundo, el plan no funcionó, porque son 2 cosas distintas. Una cosa es decir, la plata no se usó para desarrollarte, y otra cosa es decir, las recetas económicas del fondo no funcionaron. Me parece que los 2 elementos son fundamentales de la negociación con el fondo. Hoy se conoció que lo impugnaron a Spert. Primero, ¿eso qué significa? Segundo, ¿va a participar Spert o no de las elecciones? La primera respuesta, Víctor Hugo, significa que hay alguien que es un militante, Gabriel Molina, se llama, es un militante más bien desconocido, diría, del partido al que había apelado José Luis Spert para presentar su candidatura, que da un argumento institucional diciendo ya se había rechazado esto en el propio partido, una vez que se había manifestado esta misma voluntad. Si va a participar o no, depende, Víctor Hugo, de María Romilda Servini de Cubría, la Chuchi, la titular del Juzgado Federal 1 de Comodoro Pi con competencia electoral, que es la que va a tener tanto la presentación de Spert para participar, la impugnación que había hecho, en realidad esto había sido más un correveidile mediático, Alberto Asef, diciendo no,
no puede hacerlo, no en nombre de mi partido, y ahora se suma esta situación. Lo que vemos, Las cosas sin que dudas... han ocurrido, ese ASEF. Ese ASEF es increíble. ¿Cuánto costó ese Por lo pase? menos una banca de diputados, que es muchísimo en un cierre de listas. Sí, pero por una banca de diputados. Es mucho, Víctor Hugo, una banca de diputados. Muchísimo. Está bien. Mucho. ¿Será eso entonces nada más? Muy bien, súper. No, Muy tal vez hay criterioso. algo más. Seguro que una banca de diputados... De hecho, Por una banca de diputados nadie puede ser alguien que se deje podrir el alma como este hombre en la traición que le hizo Esper. Yo creo que sí. Sí, En por una la banca. conducta, nadie procede pero así. Víctor Hugo, en la legislatura porteña lo hacía también, ASEF, olvídese. ¿Sí? Sí. ¿Él? Pero que, a ver, se lo pregunto de ¿Quién otra es manera. ASEF? La pregunta, Claro. ¿no? ¿Qué era Alberto ASEF si no era diputado nacional? Nada. Era ASEF. Y si Frente Esper a se sus puede amigos, frente a la presentar. gente que lo conoce. Bueno, No es tampoco- poca cosa ser alguien frente a la gente de la que vos requerís respeto. Pero Víctor Hugo es alguien que tiene fotos con Biondini, fue una elección con Onganía en los años 90, tiene, digamos, no es alguien que la cuestión de la del progresismo De la democracia, o de la, ¿no? claro, lo tenga. El sentido de la eticidad y todo no, eso. no está involucrado en ese recorrido. A eso muestra que el gobierno es capaz de cualquier cosa. Mire, las listas, En esta Víctor campaña Hugo, sí que se abraza con una culebra si es necesario. ¿ASEF en qué posición fue? 11, Por la provincia... diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Lo que Sí, corre... sale, es Entra, el diputado que sale. Absolutamente entrable. Sí, 11, entra o por entra. mal que les vaya, No, entra o entra. 11 entra. Aparte de provincia de Buenos Aires, que tiene un montón de diputados que Sí, no sí, banca. sí. Bueno. Lo Se cierto, cansó Leandro Gabriel sí, de lo nosotros. único, le digo, Víctor Hugo, ¿Podés que creer? demuestra esto es que si Esper no compite, se demuestra que el gobierno estaba preocupado por esto y que ejerció la presión del caso. Si Esper compite, tuvo una cantidad de prensa durante una semana y media que no tuvo, creo que, ni En el su vida. propio Macri o el propio Alberto Fernández. ASEF hizo un negocio en este tema. chino. No, y si compite y ASEF es candidato a diputado nacional, el negocio que hizo ASEF, Victorio, para mandarlo a renegociar con el Fondo Monetario, olvídese. Gracias, súper. Usted merece. Siempre es bueno escucharlo. Luli, ¿qué hacemos? Momento de tanda porque hoy el productor Leandro Gabrieli nos tiene, pero corriendo, Se ve muy bien. Hoy está como loco. Es un verdadero conductor. Sí, así que yo le hago caso. Tanda ahora, pero a la vuelta llega el editorial de Víctor Hugo, como siempre, 19 horas puntual, porque si no también acá se me enojan. Ya venimos.